25 de mayo de 1982. Base Aérea Militar de San Julián, provincia de Santa Cruz. El viento patagónico, ese dios helado e invisible que gobierna estas tierras, aullaba contra los hangares de Chapa. El capitán Pablo Toro Velasco, piloto del Grupo 5 de caza, sentía el frío en los huesos, un frío que no era solo del clima, sino de la anticipación. De pie frente a su jefe de escuadrón, el comodoro Esteves, escuchaba las órdenes con una calma que desmentía el galope de su corazón. Velasco. La voz de Esteves era grave, como el ruido de piedras rodando. Hoy es el día de la patria. Y la patria nos pide un sacrificio. La inteligencia ha confirmado la posición de un grupo de tareas británico al norte de la isla Borbón. 2 buques de guerra mayores, el destructor tipo 42 HMS Coventry y la fragata tipo 22 HMS Broadsworth, forman una trampa de misiles. Son la avanzada de la flota. Necesitamos neutralizar esa amenaza. El comodoro señaló un punto en el mapa arrugado sobre la mesa. Un punto insignificante en la inmensidad del Atlántico Sur, pero que en ese momento era el centro del universo. Son el escudo antiaéreo de la flota, Toro. Su radar es de lo mejor que tienen. Te verán venir desde que despegues. Esto es un ataque directo, no un paseo. Entrás, lanzás las bombas, salís. Entendido. Velasco asintió, su mirada fija en el mapa. Entendido, mi comodoro. Solo un ataque. Esteves añadió una advertencia final, sus ojos clavados en los del joven piloto. La inteligencia estima una patrulla aérea de combate constante de al menos 2 seajeries sobre la zona. Evita el combate aire-aire a toda costa. Tu objetivo son los buques. Esta es una misión de ataque, no un duelo de caballeros. Velasco salió de la oficina de Esteves sabiendo que la misión era, en esencia, un vuelo suicida. La isla Borbón estaba a casi 700 kilómetros de San Julián. Territorio enemigo absoluto. Volar hasta allá, atacar 2 de los buques de guerra más modernos del mundo, defendidos por un paraguas de misiles Sea Dart y Sea Wolf, y regresar sin ser interceptado era casi imposible. Pero Velasco, como todos los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina en esa guerra, tenía un secreto. Su A-4B Skyhawk, un veterano de Vietnam apodado El Pingo, no era solo un avión de ataque. Era una extensión de su voluntad, y su arma secreta no era una modificación del fuselaje, sino una técnica, un arte perfeccionado hasta el límite de lo humano, el vuelo rasante. Déjenme explicarles por qué esto es fundamental. Un Skyhawk era un avión noble, un caballo de batalla, pero era subsónico y tecnológicamente inferior a los seajeries británicos. Su única defensa contra los sofisticados radares enemigos y los misiles guiados era desaparecer. Y para desaparecer, había que abrazar el mar. El vuelo rasante extremo, era la doctrina argentina. Volar a menos de 10 metros de la superficie del océano, a más de 800 kilómetros por hora, con las crestas de las olas salpicando la cabina. Era una danza con la muerte donde el más mínimo error de cálculo, una simple ola más alta de lo previsto, significaba desintegrarse contra el agua helada. Esta técnica era el orgullo y la desesperación de nuestros pilotos. Era nuestra única carta. Esteves sabía que Velasco era el mejor en esto, pero también sabía que enviarlo a esa esquina de la muerte, como la llamaban, era firmar una sentencia de probabilidad. El comodoro no sabía que Velasco y su numeral, el teniente Carlos, el zorro, Rinque, habían hecho un pacto silencioso, llevarían sus aviones más allá de cualquier límite, volarían tan bajo que las radios apenas funcionarían, tan bajo que el agua salada corroería el metal. Irían a un lugar donde los radares no pudieran ver y los misiles no se atrevieran a seguir. En el hangar, el ruido era ensordecedor. Los mecánicos, nuestros chanchos, con las manos agrietadas por el frío y negras de grasa, trabajaban febrilmente. Esos A-4B no eran nuevos. Eran máquinas viejas, remendadas, canibalizadas para mantener a otras en el aire. Cada tornillo ajustado, cada cable revisado, era un acto de fe.
Cargaban las 3 bombas Mk-17 de 500 kilos bajo el fuselaje de El Pingo. Los armeros, con una concentración casi religiosa, ajustaban las espoletas con retardo, para que las bombas penetraran el casco del buque antes de estallar. Más peso significaba quemar más combustible, acortar el ya exiguo margen de regreso. El Skyhawk sacrificaba autonomía por poder de fuego. 25 de mayo, 2. El Pingo y su numeral despegan de San Julián. La escuadrilla, con el indicativo Torno, la componían 4 aviones, pero la historia recordaría a 2. Piloto, Capitán Pablo Toro Velasco, 29 años, de Córdoba, un hombre que parecía tallado en la calma, pero con un fuego interior que ardía en sus ojos. Su numeral, el teniente Carlos El Zorro Rinque, 26 años, porteño, astuto y rápido con la palabra, encargado de cubrirle las espaldas. Todos voluntarios. Todos sabían que esta misión probablemente los mataría. El vuelo hacia las Malvinas fue un silencio tenso, roto solo por el zumbido de los motores y el crujido de la radio. Volaron a gran altitud para ahorrar combustible, 2 puntos solitarios en un cielo inmenso y gris. Luego, a unos 100 kilómetros del objetivo, comenzó el descenso. El descenso al infierno. Tornos, iniciando descenso. Pegados al agua, ordenó la voz de Velasco, ahora metálica y sin emoción. Cayeron en picada, apuntando sus narices a las olas blancas del Atlántico Sur. El altímetro se desplomó. 10.000 pies, 5.000, 1.100 hasta que la aguja pareció temblar sobre el cero. Afuera, el mundo se convirtió en un borrón azul y gris. El mar pasaba por debajo a una velocidad demencial, una alfombra líquida y furiosa. Velasco no pilotaba con los instrumentos, pilotaba con el instinto, sintiendo la vibración del avión a través de la palanca de mando, corrigiendo cada ráfaga de viento, cada levantamiento del mar. El agua salada golpeaba la carlinga como una lluvia de perdigones. 3:20. Llegan al estrecho de San Carlos. El momento de la verdad. La voz del navegador en el Hércules de apoyo sonó distante, casi fantasmal. Atención, Tornos. Múltiples contactos de radar en su posición. Repito, múltiples contactos. Se estima pack de Jerries en la zona. Velasco vio los buques. 2 siluetas grises y amenazantes recortadas contra el cielo plomizo. El Coventry y el Broadsword. Estaban exactamente donde la inteligencia había dicho, esperándolos. Ahí están. La pucha, qué grandes son. Gritó Rinque por la radio. De repente, el infierno se desató. Los buques cobraron vida, erizándose de fuego. El Broadsword, más cercano, lanzó una estela de humo blanco. Un misil Sea-Wolf. Misil. Misil en el aire. Rompa, Toro, rompa. Gritó Rinque. Velasco no maniobró evasivamente. Cualquier maniobra a esa altitud lo estamparía contra el mar. Mantuvo el rumbo, confiando en que el misil no podría adquirir un blanco tan bajo. La estela pasó por encima de ellos, una serpiente blanca que se perdió en las nubes. Pero el Coventry, más lejos, también había lanzado. 2 Sea Darts, misiles de largo alcance, venían hacia ellos. Fue entonces cuando la voz de Rinque volvió a sonar, esta vez más urgente, casi rota por la estática y la tensión. Viernes a las 6, Toro. 2. Nos tienen. Velasco miró por el espejo retrovisor. 2 Sea Jerries caían sobre ellos desde arriba, como halcones sobre su presa. La trampa era perfecta. Los misiles de los buques los obligaban a mantenerse bajos, y los aviones los cazarían en esa ratonera. Velasco tenía una decisión que tomar en una fracción de segundo. Podía abortar el ataque, virar y tratar de huir, sabiendo que los Jerries los destrozarían en la carrera. O podía completar la misión. Decidió completar la misión. Mantener rumbo. Ordenó Velasco. Artilleros, prepárense para el contacto. Vamos a terminar este maldito trabajo. Los Jerries se acercaban,
pero Rinke vio algo que Velasco, concentrado en el ataque, no podía ver. Uno de los Seadars del Coventry no había perdido el rumbo. Estaba descendiendo, corrigiendo su trayectoria, buscando el calor del motor de Velasco. No iba a fallar. Rinke tomó su propia decisión. En ese instante, dejó de ser un piloto y se convirtió en leyenda. Por la patria, toro. Cubrime vos ahora. Gritó por la radio. Sin esperar respuesta, el zorro tiró bruscamente de la palanca, elevando su Skyhawk unos 20 metros. Un movimiento suicida. Su avión, ahora más alto, más visible y más caliente, se convirtió en el blanco perfecto. El misil, engañado, cambió de objetivo. Hubo un destello cegador que iluminó toda la cabina de Velasco. Un instante después, donde estaba el avión de Rinke, solo había una bola de fuego naranja y una lluvia de restos metálicos que se hundían en el mar helado. El grito de Velasco se ahogó en su garganta. No había tiempo para el dolor, solo para la furia. Vengaría a su amigo. El Broadsword estaba ahora al alcance, disparando con sus cañones antiaéreos, creando un muro de trazadora frente a él. Voló a través de ese muro. Sintió los impactos en el fuselaje, golpes secos y brutales, como si martillos gigantes estuvieran golpeando el pingo. «¡Bomba fuera!», gritó a la nada. Sintió el avión saltar hacia arriba, liberado de su carga mortal. Pasó rugiendo sobre la cubierta del Broadsword tan bajo que creyó poder ver las caras de espanto de los marineros. Viró bruscamente, poniendo al Coventry en su mira. El destructor también le disparaba con todo lo que tenía. Una explosión sacudió su ala derecha. Los instrumentos del motor número 1 se volvieron locos. Ignoró las alarmas. Alineó el avión, rezó una oración a Rinke y lanzó las 2 bombas restantes. Luego, viró con toda la fuerza que le quedaban a él y al motor, poniendo rumbo sur, escapando del infierno. Pero el infierno no lo soltaba tan fácilmente. Los Jerries, habiendo presenciado la destrucción del Broadsword, sus bombas habían impactado de lleno, ahora iban por él con una furia redoblada. Los misiles y de Binder que lanzaron fallaron, confundidos por la proximidad del agua, pero sus cañones de 30 milímetros no una ráfaga destrozó la parte trasera del fuselaje. Velasco sintió un dolor agudo y ardiente en la pierna izquierda. La metralla lo había alcanzado. El sistema hidráulico reventó, el líquido espeso y rojizo manchó la cabina. Perdió el control de los flaps y el tren de aterrizaje. 3:45. Los Jerries rompieron el contacto. Se estaban quedando sin combustible. No podían perseguir al Skyhawk más al sur, arriesgándose a caer al océano. El Pingo estaba destrozado. Tenía más de 50 agujeros de bala y metralla en el fuselaje. El motor número 1 estaba en llamas. Velasco activó el extintor y lo apagó. El motor derecho funcionaba al 60%. El sistema hidráulico estaba muerto. Los frenos no existían. Y él estaba perdiendo el conocimiento por la pérdida de sangre. El mecánico que volaba en el Hércules de apoyo, escuchando la respiración agitada de Velasco, le habló por la radio. «Capitán, manténgase consciente. Hábleme. Lo vamos a guiar a casa». El zorro Rinke se quedó, balbuceó Velasco, con los labios pálidos y secos. «Lo sabemos, capitán». Hizo que su ataque contara. «Ahora tráigase a casa. Por él». Velasco voló durante 1 hora y media adicional, 600 kilómetros de regreso a San Julián, mientras se desangraba lentamente. La pierna le ardía, pero apretaba los dientes, manteniendo la mano firme en la palanca de mando. Cada ráfaga de viento amenazaba con desestabilizar el avión moribundo. Si perdía la conciencia, todo habría sido en vano. 5:20. El Pingo llegó a la vertical de San Julián. Sin hidráulicos, sin tren de aterrizaje, sin frenos, no podía aterrizar normalmente. «Torre, aquí Torno 1. Declaro emergencia. Vengo sin tren y sin frenos. Realizaré un aterrizaje de panza.
despejen la pista. En la base, el silencio era total. Los equipos de rescate se apostaron a los lados de la pista. Todos miraban al cielo, a ese punto herido que se acercaba. Velasco alineó el avión con la pista helada. Cortó el motor restante en el último segundo para evitar una explosión. El avión cayó los últimos metros como una piedra. El impacto fue un chirrido ensordecedor de metal retorciéndose contra el asfalto. Una lluvia de chispas iluminó el atardecer patagónico. El esquí Hawk se deslizó de lado, fuera de control, durante casi 1 kilómetro, antes de chocar contra un montículo de tierra y detenerse, envuelto en una nube de polvo y vapor. Los equipos de rescate corrieron hacia el avión. Encontraron a Velasco inconsciente en la cabina, todavía aferrado a los controles. Encontraron el cuerpo de Rinke en el mar, horas después. Pero encontraron algo más. El informe de la misión, grabado en la memoria de Velasco, el Coventry y el Broadsworth habían sido alcanzados. Esas bombas, lanzadas en un acto de sacrificio y furia, sellaron el destino del HMS Coventry, que se hundiría unas horas después. Velasco pasó 2 meses en el hospital recuperándose de sus heridas. Recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate, la más alta condecoración militar argentina. Rinke la recibió póstumamente. Es una de las pocas veces en nuestra historia que piloto y numeral fueron condecorados con el máximo honor por la misma misión. Pero los números cuentan la historia real. 2 hombres en 2 aviones viejos, enfrentando a 2 de los buques más modernos del mundo, una barrera de misiles y 2 cazas supersónicos, completaron su misión. Uno sobrevivió. El historiador militar Lawrence Friedman escribió sobre esta misión. Lo que los pilotos argentinos lograron ese día desafía la lógica militar. Un ataque de aviones subsónicos sin escolta contra un piquete de radar de misiles debería resultar en la destrucción de los atacantes en menos de 5 minutos. Que uno de ellos sobreviviera es milagroso. Que hundieran un destructor tipo 42 es incomprensible. Que lo hicieran en el día de su fiesta nacional es simplemente poético y trágico. Pero sucedió. El Pingo nunca más volvió a volar. Fue dejado al final de la pista, sus heridas a la vista de todos, como un monumento silencioso al coraje de su piloto y al sacrificio de su numeral. Fue desmantelado años después. Velasco sobrevivió a la guerra, regresó a su Córdoba natal, se casó, tuvo hijos y vivió hasta 2015, muriendo a los 72 años. En las entrevistas, siempre desviaba el crédito hacia su numeral y los mecánicos. Cuando le preguntaron cómo logró volar durante casi 2 horas mientras se desangraba, respondió con la simplicidad de los héroes, porque si no lo hacía, el sacrificio del zorro no habría servido de nada. Así que lo hice. Tenía que traerlo a casa, aunque fuera solo en mi memoria. ¿Conocían ustedes esta increíble historia de la gesta de Malvinas? ¿Sabían que un hombre, en un avión destrozado, atravesó el infierno y volvió, cargando sobre sus hombros el peso de la gloria y el dolor de una nación entera?